Pero este debate que se dio también de las cifras, que dicen, bueno, es que hay más muertos ya en el gobierno de López Obrador que de Calderón, pero si vamos más allá de las cifras, ¿cómo entendemos ese número? Sí, justamente estaba conversando en otro espacio de las famosas cifras y a mí me gusta una frase que dice por ahí algún amigo: las cifras no mienten, pero se puede mentir con ellas, se puede utilizar los números para mentir. Hay que analizar de manera fría y objetiva las cifras. Felipe Calderón recibe en su sexenio una cifra de 8,000 muertos anuales, más o menos. Entrega en su sexenio una cifra de 27,000 muertos anuales. ¿Cómo lo recibe Andrés Manuel López Obrador en su sexenio? Con 36,000 muertos anuales, y el año pasado tuvimos 30 y más o menos 33,000 homicidios. No es el cambio que queremos ver, no es el cambio deseable. Necesitamos llegar al punto en el que esa cifra llegue a cero, en donde todas las mexicanas y mexicanos se encuentren seguridad, se encuentren en donde se encuentren, en cualquier rincón de la patria. Pero es cierto que hay una tendencia a la baja, y también es cierto que si hubo un momento en donde se recrudeció, fue precisamente en el marco de esta falsa guerra contra el narco, que es lo que comentaba Epigmenio Ibarra, ¿no? 2006-2012. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 23 de junio del año 2022, vamos con información, pregoneros, porque ha sido fuerte el debate en los últimos días, en toda esta semana, por el lamentable homicidio ahí en Chihuahua, en Urique, el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas. Y pues toda esta polémica que ha sido envuelta, por ejemplo, que hicieron tendencia a Epigmenio Ibarra por lanzarse en contra de Felipe Calderón. Es muy fácil desde una oficina blindada mandar a otros a matar y a morir. Epigmenio Ibarra se lanzó con todo con el expresidente Felipe Calderón por el asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Varios sicarios aprendieron contigo, así le respondió Epigmenio Ibarra a Felipe Calderón, quien lo llamó mercenario. Vean, esta es una de las respuestas que dio Epigmenio Ibarra el día de ayer en este enfrentamiento, en este encontronazo que tuvo con Felipe Calderón en esta red social. Yo no necesito burlarme de usted, Felipe Calderón, ni insultarlo. Analizo las consecuencias de sus acciones criminales y le adjudico la responsabilidad que le corresponde en la violencia que aún padecemos. Yo viví la guerra. Usted solo mandaba a matar y a morir sin correr ningún riesgo jamás. Todo esto, pues sí, contestándole a esta publicación de Felipe Calderón, expresidente de México, donde publicó lo siguiente: ahora Pigmenio dice que el asesino ya había nacido cuando yo fui presidente y con esa estupidez quieren culparme. Mejor pregúntele al criminal cuántas narcoseries vio de ese mercenario que se enriquece idealizando a los narcos, evadiendo impuestos y sacando dinero de Bancomext. Así Felipe Calderón y Epigmenio Ibarra se agarraron en tremendo encontronazo en las redes sociales. Epigmenio Ibarra hasta exhibió a este medio El Financiero por manipular y deformar sus acusaciones contra Felipe Calderón. El periodista había señalado que varios de los sicarios hoy activos aprendieron a matar cuando Felipe Calderón impuso su guerra fallida. A propósito de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy increpado en la conferencia matutina por un reportero periodista anti-AMLO 100%, le dijo lo siguiente: no habrá cambio en la estrategia de seguridad, cero corrupción y cero impunidad, sentenció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, pues viene muy de acuerdo a todo este tema, a toda esta información, Andrea Chávez y su opinión acerca de este tema que pues lo han utilizado ahora como bandera los que ahora se dicen que son los analistas o pues yo creo que los especialistas, ahora sí, expertos en materia de seguridad de la oposición miserable y moralmente derrotada en nuestro país. Así responde a Felipe Calderón y a toda esta oposición Andrea Chávez, diputada de Morena. Felipe Calderón recibió en su sexenio una cifra de 8,000 muertos anuales aproximadamente. Cuando terminó su mandato, entregó 27,000 muertes anuales.
Andrés Manuel López Obrador lo recibe con 36,000 muertos anuales. Necesitamos llegar al punto en que esa cifra llegue a cero, siga bajando. No son los resultados que se esperaban, pero se sigue trabajando, así calla a esta oposición la diputada Andrea Chávez. Vamos a escucharlo. Oye, Andrea, y también preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto al uso político que se le está dando a este tema? A raíz de la violencia que se ha registrado esta semana, pero particularmente con este caso que se da en Chihuahua, se vuelve a caer en este debate. Desde tu óptica, ¿cuál es tu opinión del uso político partidista que se le está dando? Yo creo que quienes hacen uso político partidista de los dolores de la gente no conocen de cerca los dolores de la gente. Jamás en su vida han visitado una comunidad en la Sierra Tarahumara, jamás en su vida han conocido a un integrante del pueblo rarámuri, jamás en su vida han sufrido la pérdida de un ser querido en manos de la violencia. Violencia, por cierto, enquistada en nuestro país desde hace muchas décadas, profundizada particularmente en ese sexenio de la guerra contra el narco. Y lo decimos para partir de un análisis, porque hay que conocer la situación. No lo hacemos para hacer política de carroña, como sí suele hacer la oposición en muchas entidades federativas en donde hay presencia importante del crimen organizado desde hace ya muchos años. Sería irresponsable querer enjaretarle, por ejemplo, desde mi posición a la gobernadora del estado de Chihuahua, una responsabilidad que tiene de manera compartida con otras instituciones, solamente a ella porque representa al PAN, que es un partido adversario a mi partido, ¿no? Yo creo que tenemos que partir siempre de la profunda sensibilidad con las familias, con la profunda responsabilidad que nos confiere nuestros espacios de servicio público y además atender de manera muy seria estos problemas de violencia. No abona en nada la política de carroña a la construcción de un mejor país. No abona en nada la política de la muerte cuando pareciera que celebran que existen muertes los de la oposición para poder atacar de manera irresponsable al gobierno federal. Eso no abona la pacificación de México. Yo creo que tendríamos que conocer esos dolores de la gente de cerca, recorrer junto con ellas y con ellos todas las comunidades y por supuesto también analizar la información con suma honestidad, con suma responsabilidad para no querer desinformar a la gente, porque mucha desinformación he encontrado yo y muchas y muchos de ustedes en redes sociales con respecto a lo que sucedió justamente en el municipio de Urique, Chihuahua. Y eso lo vemos todos los días en México, forma parte de la cotidianidad de la oposición y es ahí donde vale la pena hacerle un reclamo. Necesitamos comportarnos como adultos, necesitamos comportarnos con mucha sensatez, con mucha responsabilidad. Ese es el llamado ante todo, querido Jesús. Este debate que se dio también de las cifras, que dicen, bueno, es que hay más muertos ya en el gobierno de López Obrador que de Calderón, pero si vamos más allá de las cifras, ¿cómo entendemos ese número? Sí, justamente estaba conversando en otro espacio de las famosas cifras y a mí me gusta una frase que dice por ahí algún amigo: las cifras no mienten, pero se puede mentir con ellas, se puede utilizar los números para mentir. Hay que analizar de manera fría y objetiva las cifras. Felipe Calderón recibe en su sexenio una cifra de 8,000 muertos anuales, más o menos. Entrega en su sexenio una cifra de 27,000 muertos anuales. ¿Cómo lo recibe Andrés Manuel López Obrador en su sexenio? Con 36,000 muertos anuales y el año pasado tuvimos más o menos 33,000 homicidios. No es el cambio que queremos ver, no es el cambio deseable. Necesitamos llegar al punto en el que esa cifra llegue a cero, en donde todas las mexicanas y mexicanos se encuentren seguridad, se encuentren en donde se encuentren, en cualquier rincón de la patria, pero es cierto que hay una tendencia a la baja y también es cierto que si hubo un momento en donde se recrudeció, fue precisamente en el marco de esta falsa guerra contra el narco, que es lo que comentaba Epigmenio Ibarra, ¿no? 2006-2012. Les estoy dando cifras objetivas. Aproximadamente Felipe Calderón recibe con 8,000 homicidios anuales y entrega con 27,000 homicidios anuales. Imagínense cómo incrementó esa cifra. Así es que yo creo que se están haciendo las cosas bien, se está combatiendo la desigualdad, se está combatiendo la pobreza, pero todavía existe un reclamo legítimo y una deuda histórica con los grados de impunidad que presentan todas las instituciones de impartición y de procuración de justicia, particularmente las fiscalías de los estados, de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República. Tenemos más del 96% de impunidad en todos los casos. Más del 97% de los crímenes no se resuelven en nuestro país. Así es que, por un lado, celebrar las políticas públicas del gobierno federal, pero también reconocer que existe un grave atraso desde la responsabilización
hacia quienes cometen los crímenes. Así es que es allí donde hay que poner el punto toral y estar visores, críticos y auditar el quehacer de la Fiscalía General de la República y de las distintas fiscalías estatales. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Pues de esta manera le contesta la diputada por Morena, Andrea Chávez, tanto a Kenia López Rabadán, a Xóchitl Gálvez, a todos estos panistas que ayer en plena comisión permanente en esta sesión salieron a reventar, a armar un nuevo nado sincronizado, un nuevo teatro, pues haciéndose los especialistas ahora. Las mentes magníficas, la defensa, la justicia que estábamos buscando en nuestro país con estos legisladores, con estas senadoras y senadoras de la oposición y también de Felipe Calderón y de todos estos medios convencionales. Así se le responde a todos estos de la oposición la diputada Andrea Chávez. Pero bueno, mis estimados pregoneros, hasta aquí esta video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Para que vean, compartan este video de la diferencia de cómo habla diputada Andrea Chávez, no culpando a la gobernadora Maru Campos, sino hablando directamente de las causas, de lo que se tiene que analizar en estos datos, en estas cifras. Y sí, todo esto después de la reflexión de lo que sucedió esta semana allá en Chihuahua ante el lamentable homicidio del guía de turista y de los 2 sacerdotes jesuitas, y luego sí localizando los cuerpos y ahora ofreciendo por parte de la fiscalía en ese estado pues una recompensa millonaria para dar con el chueco, sí, con esta persona que hasta se confesó con otro sacerdote, como lo narran todos los testigos pues de estos lamentables hechos. Pues eso lo tienen, mis estimados pregoneros. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.